El boom latinoamericano fue un fenómeno literario y editorial que ocurrió en las décadas de 1960 y 1970, cuando las obras de jóvenes escritores latinoamericanos ganaron reconocimiento internacional. Esos autores transformaron las expectativas literarias para la región, introduciendo proyectos narrativos experimentales y cargados de contenido social y político. Su éxito marcó un avance vanguardista, especialmente en Europa, desafiando las corrientes literarias conservadoras de la época. El inicio y el fin del boom no están claramente definidos, ya que no fue un movimiento literario organizado, sino un fenómeno editorial. A pesar de la falta de una lista formal de miembros, el boom latinoamericano abrió puertas importantes para la literatura de la región, convirtiéndose en una referencia literaria en el mundo hispano y más allá. Su influencia se extendió globalmente, especialmente en Estados Unidos, y tuvo un impacto en la percepción y el papel de los escritores en la sociedad, en un contexto marcado por la Guerra Fría. El boom inicia en la década de 1960. Fue una época particularmente conflictiva en América Latina debido a la Guerra Fría y sus tensiones entre movimientos revolucionarios como los triunfantes Revolución Cubana de 1959 y las referencias políticas y diplomáticas estadounidenses en su contra, que financiaron cruentes dictaduras derechistas de América Latina. Bueno, como unas características más a fondo del boom latinoamericano, tenemos que se destacaron los proyectos novelísticos que tenían a la experimentación formal, a la innovación del lenguaje y a ciertos atrevimientos sociales y políticos. También un rasgo común de estas novelas es su deseo de vanguardia, tratamientos del tiempo de forma no lineal, apuestas por la polifonía o la aparición de múltiples voces en los relatos, uso abundantes de neologismos y juegos de palabras. También tenemos que el boom ha sido criticado por consistir en su totalidad de escritores varones, en cuyas novelas el tratamiento de lo femenino evidencia el machismo imperante en América Latina. En realidad, no existe una unidad temática en las novelas del boom. Esto se debe a que sus apuestas responden siempre al universo del interés y al estilo personal del autor. Pero, a grandes rasgos, puede decirse que el boom refirió temas vinculados a lo nacional, a lo regional o a lo que aspirara a una nueva identidad latinoamericana. Algo importante que tenemos que recalcar sobre el tema de las obras en el boom es la ruptura de las barreras entre lo fantástico y lo cotidiano, que con eso aparecieron vertientes como el realismo mágico, que por un lado, valiéndose de cierto aire de exotismo latinoamericano para narrar eventos maravillosos, pero siempre desde una perspectiva realista. Cuando hablamos del boom latinoamericano, se destacaron muchos autores por sus diferentes obras y sus diferentes formas de expresarse dentro de estas mismas. Hablaremos sobre los más destacados y los más importantes, como lo fue Gabriel García Márquez, un periodista y ganador del Premio Nobel de la Literatura en 1982. Se dio a conocer por sus obras como El coronel no tiene con quien le escriba, en 1962, otra como Cien años de soledad, que esta es una de las más famosas, incluso hasta el boom latinoamericano, y El otoño del patriarca, en 1975. También podemos destacar a Carlos Fuentes, fue nacido en Panamá y fue un principal crítico y luchador de la discriminación en México. Fue profesor y una de sus principales obras fue La muerte de Artemio Cruz. Esa fue la que lo catapultó a la fama, así como también la famosa Aura y Terra Nostra. Podemos mencionar a Juan Rulfo y sus libros de Pedro Páramo y El llano en llamas, a Miguel Ángel Asturias, autor de El señor presidente de 1967, y para concluir, uno de los más grandes novelistas de todo este movimiento, llamado Mario Vargas Llosa, nacido en Perú, fue ganador del Premio Nobel de Literatura en el 2010, contando con una profesión de abogado, y una de sus principales obras fue La Casa Verde, en 1965, así como Conversación en la Catedral, y por último, La ciudad y los perros, en 1962. Ahora, nosotros como equipo hicimos un análisis a la obra literaria de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, donde abarcaremos las siguientes características, que principalmente tenían sus obras: exageración en el mismo sentido, enumeración, el trópico, la mujer es fuerte y el hombre débil, lenguaje poético, narraciones enlazadas, uso del adjetivo, y sus obras reflejan la realidad latinoamericana. Bueno, para el primer punto, que es la exageración en el mismo sentido, en Cien años de soledad podemos ver que García Márquez usa muy frecuentemente lo que es la exageración, ya que el estudio de esa forma literaria y la razón por la cual la usa el autor es el propósito del presente trabajo. Un ejemplo puede ser este: conservaba su fuerza descomunal que le permitía derribar un caballo agarrándolo por las orejas. Necesitaron 10 hombres para tumbarlo, 14 para amarrarlo, 20 para arrastrarlo hasta el castaño del patio. Este párrafo se encuentra en la página 76. Bueno, como enumeración tenemos que es una acumulación o serie de elementos lingüísticos que se unen por medio de conjugaciones. En esta parte voy a citar una parte de la página 5 donde se puede ver que se da esto de la enumeración. Y dice: el rudimento del laboratorio, sin contar una profusión de cazuelas, embudos, retortas, filtros y coladores, estaba compuesto por un atanor primitivo, una probeta de cristal de cuello largo y angosto, imitación del huevo filosófico y un destilador construido por los propios gitanos, según las descripciones modernas del alambique de los 3 brazos de María la Judía. Kondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por el lecho de piedras pulidas blancas y enormes como huevos prehistóricos. Aquí las referencias de la novela ubican a Macondo en un lugar de la costa del Caribe colombiana, entre la Ciénaga Grande de Santa Marta y la Sierra Nevada de Santa Marta, zona correspondiente a los municipios de Ciénaga, Zona Banera y Aracataca. La laboricidad de Úrsula andaba a la par con la mano de su marido. Activa, menuda, severa, aquella mujer de nervios inquebrantables, a quien en ningún momento de su vida se le oyó cantar, parecía estar en todas partes desde el amanecer hasta la entrada de la noche, siempre perseguida por el suave susurro de sus pollerines de holán. Gracias a ella, los pisos de tierra golpeada, los muros de barro sin encalar, los rústicos muebles de madera construidos por ellos mismos estaban siempre limpios, y los viejos arcones donde se guardaba la ropa exhalaban un tibio olor de albahaca. He aquí una de las características de Gabriel García Márquez, donde la mujer es puesta como superior o igual al hombre.
Una de las características de esta novela es su lenguaje poético, ya que esta novela podemos observar que cada personaje se caracteriza por un nivel fijo de lenguaje, o en el momento en el que ellos hablan de sí mismos, y también en el momento en el que el autor o el narrador habla de estos personajes. Un ejemplo de esto puede ser el de Melquiades. Cuando habla de sí mismo usa un lenguaje poético, y el autor narra de una forma bastante sobria a los personajes y los hechos. Otro ejemplo de esto puede ser, abrimos comillas, estaba muy tarde asfixiándose dentro de su descolorido chaleco de terciopelo, garrapateando papeles con minúsculas manos de gorrión, cuyas sortijas habían perdido la lumbre de otra época. Otra de las características que podemos encontrar del autor Gabriel García Márquez es que en sus obras literarias tienen narraciones enlazadas, lo cual nos quiere decir que es la inclusión de uno o varios relatos dentro de una narración principal. En la obra de 100 años de soledad podemos encontrar un fragmento que dice así: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas blancas y enormes como huevos prehistóricos. Si bien podemos ver cómo desde el principio de la obra literaria se observa cómo el autor enlaza la narración con el pasado del personaje y con su presente, es decir, cuando el coronel recuerda cuando una tarde su padre lo llevó a conocer el hielo, y lo está recordando en su presente. De igual forma, enlaza la narración con el lugar en el que se desarrolla la historia, es decir, en un lugar llamado Macondo, el cual es un pueblo inventado por él. Si bien podemos encontrar este lugar Macondo en otra de sus obras literarias reflejadas, que es en la hojarasca, ya que en la hojarasca también se desarrolla la obra en el lugar Macondo. Gabriel García Márquez utilizaba los adjetivos para darle una mayor profundización a personajes o a cosas, para que el lector pueda imaginarlo de una mejor manera. Un ejemplo que podremos ver es en 100 años de soledad, en la cual podemos observar, o más bien leer, este ejemplo. No vio las carreteras de bueyes cargadas de racimos en los caminos polvorientos, no vio las doncellas que saltaban como sábalos en los ríos transparentes, para dejarles a los pasajeros del tren la amargura de sus senos espléndidos, ni las barracas abrigadas y miserables de los trabajadores donde revoloteaban las mariposas amarillas de Mauricio Babilonia, y en cuyos portales había niños verdes y escuálidos sentados en sus vasinillas, y mujeres embarazadas que gritaban improperios al paso del tren. Y ya para finalizar este análisis con la última característica, que es: sus obras reflejan la realidad latinoamericana. Creo que esto es más que claro, que no hay mucho que explicar de qué se trata, ya que en 100 años de soledad se desarrolla en un momento histórico clave para Latinoamérica en el siglo XX. Esta novela abarca varios eventos históricos importantes, como las guerras civiles colombianas en el siglo XIX, la llegada del ferrocarril y el surgimiento del capitalismo en la América Latina. Les voy a dar un ejemplo de esta característica que para mí es bastante simple, pero da bastante en el punto de esta característica, que es la realidad latinoamericana. Está citada en la página 6 de la obra 100 años de soledad, y es: una guerra feroz que diezma a los hombres y malogra el destino del país, como ocurrió en muchos puntos de América.